El título de la enseñanza es El amor inquebrantable de Dios se alcanza con una santidad inquebrantable. La semana pasada compartimos este texto bíblico y de ahí sacamos varias conclusiones. Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y enfocamos largamente la palabra en esto porque debe haber una revelación a nuestro corazón, a nuestra mente, para provocar cambios profundos. Solo una revelación, solo algo del Espíritu Santo que sea revelado a nuestro corazón puede provocar un cambio profundo en nuestras conductas, en lo que hablamos, con quién hablamos, cómo lo hacemos. Solo una revelación de quién es Jesús. Y cuando el texto habla, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, las del cielo y de la tierra, visibles e invisibles. Tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él debe necesariamente provocar en nosotros una intención de darle a Dios todas las atribuciones para que Él toque nuestro corazón y cambie todas aquellas cosas que no agregan valor a nuestra vida. Citamos todo ese texto de Colosenses, pero nos quedamos un poco en este texto. En otro tiempo, ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y aquí nos detuvimos un largo tiempo porque teníamos dos palabras, dos tiempos distintos. En otro tiempo y ahora. En otro tiempo ustedes, y dice, pero ahora Dios. El otro tiempo y el ahora. Y preguntamos, ¿cuántos de nosotros estamos aún viviendo en el otro tiempo? En el otro tiempo donde nuestras actitudes y malas acciones nos alejan de Dios y nos transforman en sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros aún vivimos en el otro tiempo? Y si uno quiere hilar fino en esto, tiene que hacer preguntas finas. ¿Qué habla tu boca? ¿Qué miran tus ojos? ¿Quién eres dentro del equipo? ¿Alguien que agrega valor? ¿O alguien que contamina al resto? Palabra que nos confronta, pero no podemos seguir siendo ambiguos. No delante de Dios, no delante de Dios. Tuve una experiencia un poco fome durante la semana, no puedo entrar en detalles, muy fome, pero muy fome. Nunca en mi vida me había pasado una experiencia tan fome. Yo estaba tan enojado que hice un par de comentarios con mi hijo, con Daniel. Y el Espíritu Santo habló y me dijo, oye, a ver, ¿de qué estamos hablando, pues, Jairito? Me dice. O somos o no somos. O chicha o limonada. Pero ¿dónde estamos? ¿Entre Tongoy o entre los vilos? Me dijo el Señor. Un hermano se acercó a mí el lunes pasado, me dice, Gilet, me dijo, Gilet, pastor Gilet, fino, Gilet. Y me acordaba del hermano cuando yo tuve ese comentario con mi hijo, fue solamente con mi hijo. Gilet. Yo soy el primero en esta lista, a quien Dios le demanda cambios profundos. Y los necesito. Dijimos,
La santidad no es una opción de vida, es una respuesta noble de un corazón quebrantado, que ha encarnado el sacrificio de Cristo para darnos vida en medio de nuestra infidelidad espiritual. Ya todos saben que hablamos de Gomer y de Oseas. Todos ya esta pega la hicimos, la prostitución espiritual, en la cual muchas veces nosotros andamos. También dijimos, la santidad es contemplar la cruz y elegir vivir en ella. No por mérito propio, sino por aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de esta manera darme vida en medio de mi infidelidad espiritual. Necesitamos caminar en un proceso profundo de Dios para vivir lo que vivimos hace un momento atrás. No que sea un evento. No un evento, Señor. No un momento con nosotros, sino ven a habitar con nosotros. Ven a habitar con nosotros. Que esto que sucedió esté sucediendo siempre. Por eso que necesitamos caminar en esto. El amor inquebrantable de Dios se alcanza con nuestra santidad, con una santidad inquebrantable. Voy a leer un texto un poco largo y de ahí vamos a extraer un principio. Hebreos capítulo 10, verso 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. La ley es una sombra de los bienes venideros. Es decir, anticipa algo, pero es una sombra, no es una realidad. La ley es solo una sombra de lo que viene, no la presencia misma de estas realidades. Por eso, nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Y está hablando literalmente del sacrificio de un animal una vez al año como una costumbre. La ley, dice, es una sombra. El cordero que se sacrificaba era una sombra de una realidad que venía. Pero era una sombra que no podía perfeccionar a nadie. Por eso todos los años se sacrificaba un animal. Y enseguida agrega el autor de Hebreos. De otra manera, dice, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios. Es decir, si ese cordero inmolado fuera suficiente, ya nunca más hubiesen requerido sacrificios. Pero era necesario porque era insuficiente una vez al año y porque lo que se hacía era una sombra de algo que venía. Cristo, el Cordero de Dios. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios. Escuche bien, pues los que rinden culto purificado de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Era imposible sentirse purificados con el sacrificio de un animal una vez al año. Por eso, profundos sentimientos de culpa volvían a abordar hasta esperar un nuevo año para volver a hacer un sacrificio y recibir paz. Entonces, el autor de Hebreos escribe esto. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Jesús aparece trayendo una respuesta que perdurara por la eternidad. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Ya nada de eso te complace. Por eso dice la palabra, me preparaste un cuerpo. Y me preparaste un cuerpo para ir y hacer un sacrificio que significará para la humanidad un antes y un después para siempre. Entonces dice, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido Dios a hacer tu voluntad. Y enseguida agrega, primero dijo,
Sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado. No más un animal una vez al año. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, y esto es lo que quiero resaltar. Aquí me tienes, dice. He venido a hacer tu voluntad. Y agrega, así quitó lo primero, el antiguo pacto, el sacrificio de un animal una vez al año, quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Escúcheme bien, estamos hablando de santidad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad de Dios, de querer enviar a Jesucristo como el Cordero de Dios, en esa voluntad somos, dice, santificados. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. La voluntad de Dios, escúcheme bien, el deseo del corazón de Dios, el anhelo de Dios fue que Jesús viniera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una vez y para siempre. Pero el objetivo de ese sacrificio, el objetivo de venir, de reemplazar ese Cordero Pascual, ese animal, y ser Él el Cordero de Dios, el objetivo lo establece aquí, y en virtud de esa voluntad somos santificados. Es decir, el no santificarnos es despreciar el sacrificio del Cordero de Dios. El no optar por la santidad, el no ponerle candado a nuestros labios, el no poner un cerrojo a nuestros ojos, el no tapar nuestros oídos para no escuchar palabras que no corresponden. Oídos penicilínicos. El objetivo era llevarnos a esa santidad. No estamos jugando a ser cristianos. Cuando el texto habla de que la voluntad de Dios de enviar a Jesucristo para que muriera en una cruz, para quitar lo primero y establecer lo último, para que Él sea el Cordero de Dios, para que se ofreciera como un sacrificio vivo, ofrecido una vez y para siempre, buscaba que tú y yo fuéramos santificados. Buscaba que tú y yo fuéramos santificados. Entonces, si yo no abrazo la santidad como una prioridad en mi vida, yo literalmente estoy menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, voy a leer, el primer punto que quiero compartir es este: ámbito de influencia de la santidad. Nuestra santidad es la voluntad explícita de Dios a nuestras vidas. Voluntad explícita. ¿Sabes lo que significa? Explícito, contundente, robusto, más claro que el agua no puede ser. ¿Cómo te lo digo? Explícito, está claro, sin rodeos. No hay otra palabra que reemplace la palabra explícito. Nuestra santidad es la voluntad explícita de Dios a nuestras vidas. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así que todo lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados. La voluntad de Dios fue reemplazar ese cordero pascual sacrificado una vez al año y enviar a Jesucristo. Le preparó un cuerpo, lo sembró en la tierra, nació en un vientre virginal. Toda la historia que tú y yo sabemos, para que un día, como lo vamos a celebrar en 2 semanas más, para que un día llegara a la cruz, para que en esa cruz tú y yo fuéramos santificados. El costo de nuestra santificación es el sacrificio de Cristo. Y si a mí no me interesa Cristo, entonces voy a hacer con mi boca lo que se me antoje.
Me da lo mismo la sangre de Jesús. Y murmuramos y comentamos y miramos lo que no debemos mirar, Dios mío. Chile, dijo mi hermano José. Por lo tanto, es nuestra santidad una respuesta de amor al corazón del Padre, lo que ha de moverme para elegir la santidad como un estilo de vida, porque el Padre se despojó de lo más importante para que tú y yo fuéramos santificados. Se despojó de su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Porque Dios no envió a Jesús al mundo a condenar el mundo, sino que lo envió para que el mundo fuera salvo a través de Él. Juan 3:17. Entonces el costo del sacrificio es mi santidad. Yo necesariamente debo valorar la voluntad del Padre y el costo del sacrificio de Jesús para que yo entienda que la santidad no es opcional, no es negociable. No es si quiero o no quiero, si me dan ganas o no me dan ganas. No. No es negociable. Queremos un avivamiento, amén o no amén. Milagros, prodigios. Queremos que gente enferma llegue acá y sea sanada. Pero debe haber un ambiente de santidad. La voluntad de Dios de quitar lo primero para establecer lo último con el costo que eso significaba era para que su perfecta voluntad se cumpliera en nuestra santificación. Es urgente nuestra santidad como el anhelo del corazón del Padre. Debe ser en definitiva un acto de amor de nuestra parte al comprender el costo de nuestra santificación y comprender la envergadura del plan eterno de Dios para con nosotros. Comprender la envergadura. Esta palabra envergadura es una palabra cotota, es una palabra robusta, es una palabra maciza, envergadura. El barco tiene 200 metros de largo y tiene una envergadura, está construido. Su estructura metálica interna es tan fuerte, tan potente, es una envergadura. Se construye un edificio de no sé cuántos pisos, pero tiene una estructura metálica de por medio con una envergadura suficiente de resistir los terremotos, resistir los vientos, los temporales. Tiene una envergadura y esta palabra tiene una envergadura tan potente que tú y yo no la podemos menospreciar. Y en virtud de esa voluntad, todo el plan redentivo de Dios para nosotros pasa por esa santificación. Y en virtud de esa voluntad, la comprensión de la santidad como estilo de vida involucró que el Padre resolvió quitar lo primero para establecer lo último, donde nuestra santidad es el objeto concreto del sacrificio de Jesús. Objeto concreto. Esto es concreto, es macizo, existe. El objeto concreto del sacrificio de Cristo era nuestra santidad. En virtud de esa santidad, de esa voluntad, significó desprenderse de su Hijo unigénito, enviarlo al mundo para abrirnos un camino vivo y nuevo a través del velo. Quitar lo primero para establecer lo último se trata de nuestra santidad. Y en virtud de esa voluntad significa un plan eterno para reunirnos en esta sala como en este momento y hacer un llamado a nuestro corazón de vivir en una santidad inquebrantable. Amén. 2. Nuestra santidad es la respuesta a la envergadura de toda la bendición espiritual que hemos recibido en Cristo. Mire lo que dice la palabra, Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¡Qué potente! Nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda, y toda es toda bendición espiritual en Cristo. Y mira lo que dice ahora.
Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. O sea, toda la bendición espiritual que Dios nos ha dado en Cristo y el hecho de habernos escogido como especial tesoro era para que tú y yo caminemos en santidad. Y vivamos sin mancha delante de Él. Que Dios sea bendecido. Amén. Por habernos llamado para que del cielo mismo baje su bendición para nosotros de manera de abrazar la santidad de Dios. La bendición de Dios que desciende de las regiones celestiales es la recompensa de nuestra elección de querer vivir una vida que agrade a Dios. ¿Amén o no? La bendición de Dios que baja de las regiones celestiales es la recompensa de elegir vivir una vida que agrade a Dios. No sé si se entiende, pero aquí hay toda bendición espiritual en Cristo que Dios nos dio en las regiones celestiales. La bendición que está sobre este lugar, la bendición que está sobre tu camino, la bendición que está sobre tu casa, la bendición que está sobre tus hijos, la bendición que está sobre tu negocio, la bendición que está sobre tus proyectos, la bendición que está sobre tu camino, la bendición que está sobre tu familia. Toda esa bendición busca que nuestro corazón se consagre a Él. Buscamos a Dios en aquellas cosas que nos interesan, pero sin costo. Dios no escucha mi oración. Dios no está ni ahí conmigo. Dice la palabra en Isaías que no es que Dios no nos salve. No es que Dios no nos escuche. Lo que pasa dice que nuestras iniquidades, nuestros pecados, engrosaron el oído de Dios para no escucharnos y acortaron la mano de Dios para no salvarnos. No pasa porque Dios es malo, porque Dios es sordo, porque Dios no me escucha, porque Dios no está ni ahí. Pasa por mí. Su oído se engrosó, se tapó el oído de Dios y se acortó su mano para no salvarlos. Pero eso es fruto de nuestra iniquidad. Eso es fruto de nuestra porfía. Eso es fruto de no vivir en esta santidad que Él demanda. 3 semanas hablando de santidad. Una semana en el nombre del Padre, la otra en el nombre del Hijo y la otra en el Espíritu Santo. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición para que caminemos en santidad. En Cristo hemos sido escogidos por Dios, incluso antes de la fundación de la tierra, a fin de que nuestra opción de vida sea vivir en santidad. Nuestra santidad es un estilo de vida donde las manchas de nuestro pecado son borradas por la decisión de querer vivir en santidad. Donde la bendición de Dios no añade tristeza, sino una vida apartada, consagrada. Una santidad inquebrantable para la gloria de Dios. Esto es un pincelazo de algo que es mucho más profundo y poderoso de lo que yo acabo de exponer. ¿Va conmigo? 3. Nuestra santidad es una fe viva que responde con convicción a toda promesa dada por Dios. Este texto me encanta. Escúchame bien, número 3. Nuestra santidad es una fe viva que responde con convicción a toda promesa dada por Dios para nuestro beneficio. Y dice así el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: como tenemos estas promesas, las promesas de Dios, queridos hermanos, dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Escúchenme esto, lo que yo le voy a decir. Dice, como tenemos estas promesas, las promesas de Dios, ¿qué dice en la palabra? Son 100 en Cristo. ¿Amén o no amén? Toda promesa de Dios son 100 en Cristo, 100 en Él. Las va a cumplir por Él.
Toda promesa de Dios la voy a cumplir por mi Hijo Jesucristo. Por Él. Son sí en Cristo. Así es el texto bíblico. Sí en Cristo. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, entonces las promesas que Dios preparó para nosotros, que son sí en Él, nos debe llevar a purificarnos de lo que nos contamina. Y además, completar la obra de Dios, de temor de Dios en nosotros, a través de nuestra santificación. Entonces, en otras palabras, escúcheme bien, para los que saben matemática y les gustan los negocios, mire, las promesas están ligadas a nuestra vida de santidad. Si no hay santidad, no hay promesa. Pero ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no cumples con lo que tú dices que tú cumplirías? Tu palabra dice que me vas a bendecir, tu palabra dice esto, tu palabra dice lo otro. Pero si yo no tengo una vida de santidad, estoy inhabilitando esas promesas dadas por Dios en nuestra vida. ¿Está escuchando, no? Hace mucho calor acá adentro, por eso, ¿no? Veo que algunos están durmiendo. Súper potente esto. Porque hay cualquier promesa de bendición sobre nuestras vidas. ¿Amén o no? Hay caleta de promesas. Hay cualesquiera cantidad. Pero ni una de ellas se va a cumplir si yo no elijo vivir en santidad. Porque el texto dice, como tenemos estas promesas, esa es la condición, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, con cariño dice Pablo, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Como tenemos estas promesas, hagamos tal cosa para completar el temor de Dios en nuestro corazón. Dice, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esto no se completa si yo no vivo en santidad. Algo vamos a agarrar probablemente, por pura misericordia. Pero no el todo. Cada promesa dada por Dios son cumplidas en Cristo para aquellos que han elegido vivir en santidad. Las promesas dadas por Dios marchan a su cumplimiento cuando elegimos purificarnos en alma, cuerpo y espíritu. Interesante. Esto completa la obra de Dios en nosotros, que es nuestra santificación. Repito, las promesas dadas por Dios marchan a su cumplimiento cuando elegimos purificarnos en alma, cuerpo y espíritu. Esto completa la obra de Dios en nosotros, que es nuestra santificación. Como tenemos estas promesas, hace referencia a que estas promesas están disponibles ahora para nosotros, pero que requieren de nuestra parte andar en santidad. Esa es la condicionante para su cumplimiento. Como tenemos estas promesas, habla de purifiquémonos para que ellas marchen a su cumplimiento. La santidad, al despojarnos de todo aquello que contamina el cuerpo y el espíritu, esta es la llave que abre la bendición de Dios que está prometida para nosotros. Amén. Como tenemos estas promesas, purifiquémonos para completar en el temor al Señor toda obra redentiva de nuestra naturaleza pecaminosa. Como tenemos estas promesas, purifiquémonos porque somos una obra prodigiosa de Dios. Como tenemos estas promesas, un compromiso de Dios para bendecirnos con toda bendición espiritual en Cristo, viene a completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Este es el diseño de Dios para nosotros, si elegimos caminar en una santidad inquebrantable. 4. Nuestra santidad es la sala de espera para el regreso de Jesús. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13, dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. ¿Escuchó, mi amor? ¿Escuchó el texto o no? ¿Qué escuchó? A ver. ¿No estaba poniendo atención usted? Dice clarita la palabra, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Y a todos, ahí estamos todos nosotros, tal como nosotros les amamos a ustedes. Escuchen lo que dice. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga con todos los que han creído en Él,
la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Uf. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él y establezca su reino aquí en la tierra, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Nosotros somos la sala de espera del regreso de Jesús. La santidad es la sala de espera, es el ambiente. La santidad es el espacio donde Jesús puede volver. Pero es una elección nuestra. El amor y la santidad son el ambiente del cielo para que Jesús regrese a la tierra. El verdadero amor cultiva la santidad y provoca un ambiente celestial. Escucha esto. El verdadero amor cultiva la santidad y provoca un ambiente celestial propicio para el regreso de Jesús a la tierra. Es posible que hoy día, cuando celebramos la cena, mire lo que voy a decir, o escuche lo que voy a decir. Es posible que cuando celebramos la cena, se prepararon 400 cenas para hoy día. ¿O no, Giovanni? Giovanito, ¿cuántas cenas se prepararon? Más de 400 cenas. Y tuvimos un tiempo de ir a la mesa. Y declaramos santidad sobre nosotros. Y sin darnos espacio para hablar los unos con los otros, continuamos con la adoración. ¿Será acaso que el Espíritu Santo marcó algo en la cena para derramar su Espíritu en la adoración como lo hizo? ¿Será acaso que esa cena que recibimos esta mañana y la adoración con que vivimos intensamente y el tiempo para dar, será acaso que Dios preparó nuestro corazón para escuchar esta palabra? Entonces, aprendamos a linkear las cosas, porque nada de lo que Dios hace es al garete, al aire. Todo tiene un hilo conductor. El hecho de que tú estés aquí es porque Dios te trajo. El amor se manifiesta en gracia y misericordia, donde el sello para esa realidad espiritual es la santidad. No hay regreso de Jesús si no hay santidad en su iglesia. La santidad es el medio ambiente donde se expresa la voluntad explícita de Dios en nosotros y en estos tiempos adversos. Esto trae el cielo a la tierra. El amor y la santidad nos fortalecen interiormente para prepararnos ante el inminente regreso de Jesús, donde lo intachable de nuestra santidad lo ha de recibir en gloria. Una santidad inquebrantable atrae el corazón del Padre para levantar a sus hijos santificados y que reciban el regreso poderoso de Jesús. En la misma carta de Pablo a los tesalonicenses escribe esto: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. ¿Amén o no amén? Yo una vez prediqué sobre Tesalónica y declaré que nosotros seamos la Tesalónica del cielo aquí en la tierra. Es una palabra tremenda. Dice que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Y enseguida agrega: ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor. La voluntad de Dios es que sean santificados. Número 1, que se aparten de la inmoralidad sexual. Número 2, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Partiendo por ese timón pequeñito que puede mover un barco gigante. Y Santiago se refiere a la lengua. ¿Cómo se dice lengua en inglés? ¿Cómo? Tongue. Estoy practicando para cuando el holandés, que sabe hablar puro inglés, ¿no?
Número 1, que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Interesante. Así que de este texto extraemos el número 5. Nuestra santidad es la única opción para pelear y resistir con nuestra antigua manera de vivir. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que hacemos a escondidas, inmoralidad sexual. Lo que hablamos, lo que expresamos, lo que buscamos, lo que sentimos. Cuidado con todo eso. Lo que nos causa placer, aunque sea antinatural, impropio, indebido, corrompido. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Amén o no amén? Lo que habla nuestra lengua, lo que buscamos al vestirnos, lo que expresan nuestros gestos, nuestras posturas, nuestras miradas, lo que no es bueno de las modas. Amén, ¿está escuchando? Sin dejarse llevar por los malos deseos, número 3, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Los dioses que hemos construido en el pasado que no puedan gobernar nuestra vida en el presente. El dinero, el sexo, adicciones, un deporte, una actividad, cultura, algo que ocupa el primer lugar en el corazón tuyo antes que Dios sea el primer lugar en el tuyo. Ídolos, como hacen los paganos, lo que busca nuestro cuerpo, lo que empuja nuestra carne y deja la manera de vivir. Lo que batalla dentro de mí con las malas costumbres aprendidas. Esto es como bajar la sillana un poco en este último punto. Y voy terminando con estos textos. Esa cosa no está funcionando los de multimedia. No hay nadie en multimedia. Está luego por allá. Están sentados. O están en la cafetería. Como hay una rebaja del 20%. Antes que llegue la iglesia vamos a comprarnos un café. Esa pantalla no está funcionando, Emilito lindo. Dice así, el texto. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. Pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Está escuchando, verdad? Repito, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido, el fundamento, el pilar, la piedra angular, la roca donde construimos. El fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pero está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros oramos? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de nosotros cuando oramos terminamos en el nombre de Jesús? Amén. ¿Cuántos decimos eso? Amén. Bueno, entonces cuidadito de lo que estamos diciendo cuando no oramos. ¿Qué hablamos cuando no oramos? Porque el texto es categórico, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Si yo ocupo esta lengüita y esta boquita para orar y glorificar a Dios, no puedo ocupar esta boquita para hablar perversidades, mentiras, engaños. ¿Amén o no amén? Interesante, ¿eh? El Señor conoce a los suyos. ¿De quién es usted? De Cristo, ¿no? ¿Quién vive? ¿Quién reina? A Él y a nosotros. ¿Sí o no? Sí. No podemos ser ambiguos. No podemos tener un doble estándar. No podemos, aunque esté con mi mejor amigo, no, entre nosotros dos no hay secreto. No, si tú y yo somos únicos, de nosotros no sale. Así que
¿Cómo te fue, pipi, pipi, pipi? ¿Cómo estáis, pipi, pipi? Aquí hay cero tolerancia al pecado. Amén. Enseguida la palabra agrega: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata. Perdón. Multimedia, ahí está. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, uno para usos especiales y otro para fines ordinarios. Si alguien, escuche bien, se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Escuche lo que le voy a decir. Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús y lo va a ver de noche por temor a sus colegas religiosos, va a preguntarle qué significa el reino de Dios. Pero en la conversación él le pregunta, sino que él dice algo así: nadie tiene lo que tiene si no le fuere dado del cielo. Y esa misma palabra es para nosotros esta mañana. Nadie tiene lo que tiene si no le fuere dado del cielo. Pero Dios no se salta el protocolo, porque el llamado para nosotros es vivir en santidad. Así que es probable que no tengas lo que anheles, porque Dios no te lo ha dado, porque Dios reclama santidad. ¿Me entiende? Nadie tiene lo que tiene si no le fuere dado del cielo. ¿Sabe? Con mi esposita, aún en nuestra intimidad de la familia, de la casa, ni aún en intimidad nos atrevemos a hablar mal de alguien. Ni aún en nuestra relación matrimonial, donde nadie sabe lo que hablamos. Y cuando queremos hacer mención de alguien, siempre buscamos el lado más positivo que tiene que el negativo. Porque en eso Dios se glorifica. Entonces, en esa búsqueda de la santidad nuestra, Dios nos ha bendecido. ¿Me entiende? Y cada uno de los que está en esta sala, bajo la bendición del Dios Todopoderoso, tiene todo lo que necesita para vivir, para salir, para alcanzar, para lograr sus metas. Todo. Pero la santidad es la llave. Pueden subir los músicos por segunda vez. Ahora, si no quieren, yo tengo como 4 puntos más acá, así que. Jesús dijo: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo. Escuchen esto, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra. ¿Está escuchando o no está escuchando? Pongamos mucha atención en los últimos 3 minutos de prédica. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El momento de esta conversación, esta famosa oración de Jesús por la iglesia, en momentos antes de ser tomado para luego ser inmolado. En ese contexto Él escribe esto, ¿me entiende? Al final, en el ocaso de su ministerio, cuando va a sufrir lo indecible, cuando tiene que afirmar el rostro para ir a Jerusalén, cuando sabe que va a ser traicionado por alguien que Él ama, cuando sabe que sus discípulos no van a responder de la mejor manera, en ese contexto Jesús habla esto. Y enseguida agrega: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Y agrega: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Y qué hace la verdad en nuestras vidas? Nos hace
libres. Solo la verdad de Jesús nos hace libres. ¿De qué? ¿De qué? Del pecado, de la desobediencia, de lo que no hacemos, lo que hacemos mal, de todo aquello que es contrario al corazón de Dios. Y dice, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, en tu palabra, en la palabra es la verdad. Ahí está todo. Ahí usted y yo tiene todo lo que necesita para vivir en santidad. En esta palabra, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y enseguida agrega, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Así que por lo tanto vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, pero eso no significa que yo voy a coquetear con el mundo y voy a hacer las cosas que otros hacen porque son mis amigos y son del mundo. Y como somos del mundo, lo pasamos bien, lo pasamos chancho. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos, escúcheme bien, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y todo lo que usted escuchó en esta mañana es la pura verdad. Textos bíblicos que nos confrontan. Textos bíblicos que nos hablan a nuestro corazón. Textos bíblicos que nos hablan que su voluntad es explícita. Textos bíblicos que nos hablan que las promesas de Dios están linkeadas con nuestra santidad. Textos bíblicos que nos hablan de que nuestra vida consagrada lo trae a la tierra. Textos bíblicos que nos dicen lo que no debemos hacer. Textos bíblicos que nos desnudan el corazón, nos desnudan nuestra vida privada, pública. Por alguna razón Dios quiso que tengamos una velada de Semana Santa extraordinaria. Dios nos está llevando a algo mayor. Yo tengo todo. En la mañana hay un texto de la palabra que dice, en toda angustia tuya Dios fue angustiado, dice. Esa angustia cuando yo me angustio. Y mi esposa sabe que todas las mañanas, sobre todo el domingo, estoy súper angustiado. No por la ofrenda ni los días, no es por eso. Es porque yo sé que Dios puede hacer algo y yo tengo que estar alineado con Él. Alineado para traer un mensaje que venga de su corazón al nuestro. Pónganse de pie, hijos lindos, preciosos. Como decía Julio Iglesias, os juro que os amo, os adoro. Julio Iglesias, ¿está muerto ya o no? ¿Está vivo? ¿Está vivo todavía? Me salió longevo el músico. Que el Señor sea glorificado con esta palabra en el nombre de Jesús. Que Él sea honrado, bendecido. Que Él forme su carácter en nosotros. Que ponga su mente en nuestra mente. Que la mente de Cristo sea nuestra mente. Que nuestra vida sea una ofrenda agradable delante de sus ojos. Que seamos para Él un grato olor de vida para los que se salvan. Que Dios sea glorificado en todo ámbito de nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por la palabra. Amo tu palabra. Amo todo mi corazón tu palabra. Tu palabra dice, Juan, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Yo amo tu palabra. Tu palabra, Señor, es una luz en nuestro camino, una lámpara en nuestro sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ven, Señor.